Buenas noches. A continuación presentaremos el análisis de las teorías pedagógicas contemporáneas por parte de los estudiantes de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena UDED. Bienvenidos. Mi nombre es Damara Gaviria. Mi nombre es Lady Liliana Maya Martínez. Y Wilmer Alonso Meneses Hernández. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos destacadas docentes en el campo de la educación para abordar un tema crucial en nuestros tiempos, la educación del siglo XXI, teniendo como base el video Los diálogos sobre la educación de Gregorio Luri por una antropología clara para la educación. Comencemos por abordar la primera pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Especialista Gaviria, ¿qué nos puede aportar al respecto? Para entender la educación del siglo XXI es importante comprender que estamos en transición. En el pasado, la educación se basaba en la pimeleya, en la preocupación por el desarrollo personal y el conocimiento. Eso tenía que ver con la espiritualidad, con la transformación del sujeto para encontrar la verdad. Hoy en día prevalece el concepto de aprendizaje sobre el de educación. Ignorar el pasado es ignorar las permanencias antropológicas y debemos entender que el hombre no es nuevo en su totalidad. ¿Qué opinión tiene sobre esta transición en la educación, especialista Maya? Bueno, estamos viviendo en una época de cambios culturales y generacionales impulsados por la tecnología. La educación del siglo XXI se enfoca en el desarrollo intelectual y la búsqueda de conocimiento más allá de lo visible. Sin embargo, hemos creado un temor al futuro de nuestros estudiantes, lo que nos lleva a replantear nuestras prácticas pedagógicas y la escuela que antes garantizaba el futuro ahora parece incierta. Excelente. Siguiendo con la discusión, queridas especialistas, ¿quiénes son los actores claves en la educación del presente siglo? Los maestros y los estudiantes, y también las plataformas educativas que ofrecen diversidad de temáticas que permiten que los estudiantes aprendan lo que desean aprender. Las tecnologías también son protagonistas y la Internet nos brinda información sin catalogación, lo que destaca la importancia del criterio para convertir esa información en conocimiento, pero debemos usar la tecnología de manera responsable. Muy interesante. Ahora hablaremos de cómo deben ser los docentes y los estudiantes en esta era educativa. Quiero escuchar sus opiniones. Los docentes deben tener un lenguaje amplio y sistematizado, transmitiendo el conocimiento de manera rigurosa. La ontología del lenguaje es esencial. Y los estudiantes deben tener la libertad de construir su vida con los elementos que tienen a su alrededor y además deben usar las nuevas tecnologías de manera responsable para amplificar lo que son. Ahora pasemos al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nos compete. ¿Cómo debería ser este proceso para ustedes en el siglo XXI? Los docentes deben luchar contra el fatalismo y evitar vivir en mundos de segundas manos. La educación debe ser una herramienta para trascender uno mismo y salir de su zona de confort. Por último, hablaremos de la evaluación. ¿Cómo ha evolucionado en el siglo XXI este tema tan importante? Lamentablemente la evaluación se ha vuelto una rutina. No se construye conscientemente el conocimiento, se hace por un requisito y no se lleva al estudiante al aprendizaje significativo. Además, el miedo al error ha predominado, lo que impide una verdadera reflexión pedagógica. Gracias a ustedes, especialistas, por sus perspicaces reflexiones sobre la educación en el siglo XXI. Sin duda, este es un tema que seguirá siendo relevante en la sociedad que se encuentra en constante cambio. Muchas gracias.